va a ser para la prueba de citoquímico que acabamos de ver, y otro de ellos van a solicitar un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Ahorita les voy a decir por qué. Este es el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer, pero como es algo que se presenta en una etapa aguda, va a ser sumamente difícil que nos confundamos con un absceso cerebral o con otro cuadro, porque generalmente el absceso cerebral se aprecia claramente en la resonancia magnética y este tiene un tiempo de evolución mucho más grande que las meningitis, que son agudas. Vean ustedes, el tratamiento, desde el momento en que se sospecha clínicamente de una meningitis y le hacen ustedes una toma de líquido cefalorraquídeo, desde ese momento se debe iniciar tratamiento, porque es una emergencia. Si ustedes esperan hasta el resultado del cultivo, pues el paciente se va a morir. Entonces, como les digo, idealmente los infectólogos quisieran saber cuál germen es el que está atacando al paciente. Entonces, lo que sí sabemos es de que ustedes mandan las muestras de líquido cefalorraquídeo al laboratorio y el laboratorio en cuestión de 30 minutos les va a reportar el citoquímico y entonces ustedes pueden realmente hacer el diagnóstico con la clínica y con el resultado del citoquímico y mandan también el cultivo, pero el cultivo les van a dar respuesta hasta dentro de 72 horas. Y no podemos esperar ese tiempo para saber si le iniciamos tratamiento o no. Se debe iniciar tratamiento una vez que se toma la muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué tratamiento vamos a dar? Pues bueno, vamos a controlar la fiebre con medidas generales o con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol. Vamos a controlar las crisis convulsivas, el medicamento que más ampliamente se utiliza porque se puede administrar por vía intravenosa y posteriormente por vía oral, es lo que se le conoce como fenitoína, pero que algunos le llaman difenilidantoína. La dosis es habitualmente de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso en dosis de impregnación y posteriormente 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso dividido en 3 dosis durante el día. Otras alternativas es el fenobarbital y el ácido valproico, pero básicamente la difenilidantoína o fenitoína es lo que más se utiliza. Estas son medidas generales que también se pueden emplear. Para el edema cerebral, básicamente se utiliza un diurético y este diurético es el manitol, que se administra de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso por dosis. Va a hacer orinar mucho al paciente, pero va a hacer que el edema cerebral disminuya. Por supuesto que debemos estar al mismo tiempo administrando y recuperando los fluidos. Se puede utilizar también la dexametasona, pero no para disminuir el edema, sino para producir que el antibiótico se absorba y atraviese la barrera hematoencefálica con mayor facilidad. Otras formas de disminuir el edema cerebral es la utilización de hiperventilación, pero eso es cuando el paciente está intubado. El tratamiento fundamental entonces va a ser administrar antibiótico. Y el antibiótico se va a administrar de acuerdo al germen que se está pensando y de acuerdo a la edad del paciente. Pero si ustedes recuerdan que en todas las edades uno de los gérmenes más frecuentes es el estreptococo, entonces los tratamientos también van a ser muy similares. Vean ustedes, el tratamiento empírico en recién nacidos consiste en la administración de cefotaxima
o ceftriaxona. Y estos dos medicamentos son cefalosporinas de tercera generación. Se puede complementar con ampicilina, pero el pivote es cefalosporinas de tercera generación. En lactantes, vean ustedes cómo nuevamente se repiten la cefotaxima y la ceftriaxona para el tratamiento empírico de estos pacientes. De 3 meses a 5 años vuelve a repetirse la cefalosporina de tercera generación y en el caso de que haya resistencia se puede utilizar vancomicina. En los adultos, nuevamente cefalosporina de tercera generación o vancomicina. Entonces, en conclusión, una vez que ustedes diagnostican clínicamente, lo corroboran con el citoquímico, inician tratamiento para la fiebre, para la prevención de crisis convulsivas, para el edema cerebral y empiezan a administrar antibióticos de manera empírica, basados predominantemente en cefalosporinas de tercera generación. Si a los 3 días nos reportan un cultivo positivo, normalmente el laboratorio lo que hace, si empieza a desarrollar el cultivo, le pone una placa que se llama antibiograma. En ese antibiograma de placa, en cada una de esas placas viene un antibiótico específico que se la ponen ahí a la caja de Petri. Y entonces el laboratorio aprecia con cuál de ese grupo de antibióticos es más sensible la bacteria. Entonces, basado en ese resultado, si es que sale positivo, vamos a decidir si continuamos con el tratamiento antibiótico que iniciamos o si debemos cambiar de antibiótico basado en ese resultado del cultivo. Por supuesto que hay bacterias que no resisten el transporte desde el momento en que sacan el líquido cefalorraquídeo hasta el laboratorio y entonces no desarrollan. En esos casos debemos continuar con el tratamiento empírico. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya ausencia de datos clínicos o hasta que le hagamos una punción lumbar nuevamente y el líquido nos resulte normal. Y esos básicamente son los criterios de curación. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Por el momento no, doctor. Gracias. Bueno, muy relacionado a este tema, vamos a ver qué sucede entonces también con las encefalitis virales, que es otro de los temas que teníamos pendientes, ¿verdad, Adrián? Sí, doctor. Si ya se cansaron, me dicen y suspendemos, ¿eh? Bueno, ya vimos meningitis bacteriana. Vamos a ver encefalitis que generalmente es viral. La encefalitis generalmente va a ser una inflamación de la corteza cerebral y en ocasiones también se combina con invasión a las meninges, pero más va a predominar los datos de afectación de la corteza cerebral. También es un padecimiento agudo y aquí lo más relevante es saber cuáles son los gérmenes causales más importantes. Vean ustedes. Su incidencia es de 3.5 a 7.4 por cada 100,000 habitantes por año. Y nuevamente, al igual que la meningitis bacteriana, es más frecuente en los niños. Entonces,
Las infecciones virales siguen siendo la causa más común de las encefalitis. Y de todos los virus, el más frecuente es el virus del herpes simple. Ese es un dato fundamental que no se les debe de olvidar. A lo mejor son muchas diapositivas, pero les estoy haciendo énfasis en lo más importante. Cuando se transmite el virus por vía hematógena, generalmente proviene, igual que como lo veíamos en meningitis bacteriana, del tracto gastrointestinal, respiratorio, genital o subcutáneo, y cuando se transmite por vía intraneural, que es lo más frecuente en estos casos, es a través del virus del herpes simple, del virus de la rabia, etcétera, etcétera. Va a haber una clase específica para rabia, entonces vamos a concentrarnos ahorita en las encefalitis virales causadas por herpes simple. Ustedes van a recordar todas las funciones que tiene la corteza cerebral. Desde el movimiento, la sensibilidad, la visión, la audición, la personalidad, la memoria. Entonces, cualquier alteración de estas funciones ya nos va a generar un síndrome encefálico. Y es justo lo que se va a presentar dentro del cuadro clínico, un síndrome encefálico. Sumado al síndrome encefálico, vamos a tener una alteración del eje hipotálamo-hipófisis, con otro síndrome que se llama específicamente secreción inapropiada de la hormona antidiurética, o SIAD. Y esta secreción inapropiada de la hormona antidiurética lo que nos va a ocasionar es trastorno de los electrolíticos, de los electrolitos, específicamente el sodio. Puede haber también datos de mielitis, generándonos parálisis flácida. Pero básicamente es esto: alteración encefálica, cortical, alteración del eje hipotálamo-hipófisis con el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, y puede haber también datos clínicos de mielitis. De toda la corteza cerebral, el herpes simple afecta más frecuentemente a los lóbulos temporales. Vamos a concentrarnos en esto porque esto es lo más frecuente. Vean ustedes una resonancia con zonas hiperintensas y ahorita vamos a ver la resonancia que se aprecia justo en la encefalitis por herpes simple. Entonces el diagnóstico va a ser clínico, lo van a sospechar cuando le ingrese un paciente con alteraciones difusas corticales, con síndrome febril, quizás con crisis convulsivas y con secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Y por supuesto, van a ustedes dentro del interrogatorio a establecer si existe algún factor de riesgo, si realizó viajes recientemente, si tuvo actividades recreacionales, si tuvo contacto con ciertos animales, sobre todo para determinar el agente causal. Van a hacer ustedes pruebas de laboratorio, pero van a encontrar realmente datos inespecíficos. Pero cuando sospechan este diagnóstico, igual que como surgió con la meningitis bacteriana, hay que hacer una punción lumbar. Y nuevamente va a ser el mismo proceso. Van a mandar una muestra para citoquímico y van a mandar una muestra también para cultivo. En el citoquímico vamos a tener también aumento de la celularidad, generalmente de predominio mononuclear, y específicamente lo que vamos a encontrar aquí son linfocitos, predominio de linfocitos. Va a haber aumento de las proteínas y la glucosa, el líquido cefalorraquídeo,
va a ser normal o va a haber una disminución muy, muy leve. El estudio característico para determinar si es una infección viral o no va a ser la reacción en cadena de polimerasa en líquido cefalorraquídeo. Entonces es el estudio de elección cuando se sospecha una infección viral. ¿De acuerdo? Otras pruebas diagnósticas va a ser el electroencefalograma, la tomografía, la resonancia, pero realmente son pruebas sumamente inespecíficas. Vean ustedes, esta es una resonancia magnética y vean cómo se afecta específicamente o más frecuentemente el lóbulo temporal, aquí donde marca el cursor. El tratamiento pues va a ser sintomático y va a ser específico. Realmente, si ustedes se dan cuenta o lo van a aprender incluso un poquito más adelante, si nos relacionamos con infecciones bacterianas, vamos a tener una gran cantidad de antibióticos, muchísimos antibióticos. Y están surgiendo más todavía. Pero tratándose de infecciones virales, ya lo vimos recientemente con el virus de la pandemia recientemente, recrear realmente un antiviral efectivo es sumamente difícil, porque el virus generalmente va mutando. Afortunadamente, en esta patología, sabemos que el germen causal más frecuente es virus del herpes simple y tenemos tratamiento para este virus. Entonces, aquí va a ser fundamental el diagnóstico temprano. Tratamiento general, pues hay que manejar al paciente la fiebre, las convulsiones, cuidados generales en la unidad de cuidados intensivos. Y el tratamiento para el virus del herpes simple y para el virus de la varicela zóster es un medicamento que se llama aciclovir. Recientemente ha salido un nuevo antibiótico que funciona también para estos y se llama vanciclovir. No está anotado en la diapositiva, pero el aciclovir y el vanciclovir sirven para atacar al germen causal más frecuente. Existen otros antivirales, si se trata de citomegalovirus o si se trata del virus de la inmunodeficiencia humana, pero nosotros nos estamos enfocando al germen viral más frecuente. Por tanto, la encefalitis herpética vamos a considerarla la causa más común de encefalitis. Incidencia de 2 a 4 casos por millón por año. Puede ser a cualquier edad, pero hay dos picos. Uno es antes de los 20 años, se da en 1/3 de los casos, y después de los 50 años se da en el 50% de los casos. Se afecta a hombre y mujer por igual. El virus del herpes simple puede provenir de la boca o puede provenir del herpes genital, pero tiene una característica muy especial. Ingresa el herpes, el virus, y se va a alojar en una zona muy especial, que es en el ganglio de Gasser. ¿Se acuerdan del ganglio de Gasser o no? Sí, doctor, está relacionado al trigémino. Trigémino, exactamente. Entonces se aloja ahí el virus y permanece inactivo un tiempo variable y en algún momento puede reactivarse y entonces producir precisamente la encefalitis. Si ustedes recuerdan, la localización del ganglio de Gasser está muy relacionado con el piso medio y el piso medio a su vez está muy relacionado con el lóbulo temporal.
De ahí pues la afectación más frecuente. Entonces, en las autopsias, del 85 al 90% se puede encontrar positivo en el ganglio de Gasser para virus del herpes simple y también puede encontrarse incluso en ganglios sacros, pero más frecuentemente relacionado a la encefalitis, ganglio de Gasser. Bueno, ya habíamos mencionado los datos clínicos, ya habíamos mencionado la localización más frecuente en el lóbulo temporal. Este es en la fase T2, la fase T1, una hipointensidad. Aquí hay una afección bilateral del uncus. Sabemos que nos pueden ayudar estos estudios, pero en etapas iniciales son sumamente inespecíficos. Pues básicamente hasta ahí es lo que quería que aprendieran. El diagnóstico clínico, el diagnóstico por citoquímico y el diagnóstico a través de la reacción en cadena de polimerasa. El tratamiento con aciclovir o vanciclovir. Y básicamente. Entonces, otra de las pruebas que se pueden realizar son los anticuerpos antivirus del herpes simple, que pueden realizar en sangre, pero no aparecen en todos los pacientes, entonces no son tan sensibles y específicos como lo que ya les había mencionado. Igual sucede con el electroencefalograma e igual sucede con la tomografía y resonancia magnética, sobre todo en etapas iniciales que les van a resultar prácticamente normales. ¿Alguna duda que tengan en relación a este tema? Bueno, aquí está la dosis del aciclovir, 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Duración del tratamiento de 10 a 14 días, pero en pacientes inmunocomprometidos puede extenderse hasta 3 semanas incluso. Bueno, esto no tiene caso. Fíjense bien, el pronóstico sin tratamiento tiene una mortalidad del 70%. Muy alta, muy alta. Sobrevida sin secuelas del 2.5%. Si ustedes le administran antiviral, la mortalidad se reduce al 28%, pero sigue siendo muy alta de cualquier forma. Los pacientes van a tener secuelas en un alto porcentaje, dependiendo de la zona afectada. Ahora sí, ¿alguna duda que tengan? Yo tengo una, doctor. Sí. Había leído que a veces en pacientes que tienen pues sí, como que ya están en la unidad de cuidados intensivos, para reducir el riesgo de la herniación, les ponen, creo que es un catéter interventricular, pero decían que a veces es muy difícil colocarlo si la presión intracraneal está muy alta. ¿Ahí qué procede a hacerse? Como les había mencionado, una de las complicaciones más comunes que se presentan en estos casos de infección es el bloqueo de las granulaciones aracnoideas con la consiguiente hidrocefalia. En esos casos se puede hacer una punción ventricular. Si es un recién nacido, habitualmente tiene la fontanela abierta y es sumamente fácil hacer la punción ventricular. Si es un adulto, entonces hay que operarlo, hay que hacerle un orificio en el cráneo, un trépano, y hay que colocar un catéter. Realmente no es difícil para nosotros hacerlo. Tampoco hay problemas de herniación si se hace de esta forma. La herniación se produce cuando se hace una punción lumbar. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, cuando hay una presión intracraneal aumentada, hay un equilibrio que se hace entre el espacio supratentorial y el espacio infratentorial.
Si puncionamos arriba, a nivel de la fontanela, o hacemos una punción ventricular a través de un trépano, no pasa absolutamente nada, porque ahí es donde se encuentra la presión. Lo único que haríamos es liberar la presión. Pero si hacemos una punción lumbar, una punción inferior, entonces toda la presión intracraneal que hay arriba trata de irse hacia abajo, hacia donde está saliendo el líquido. Y entonces aquí el peligro es que se genere algo que se le llama herniación transtentorial. Es decir, el contenido supratentorial se puede meter hacia la incisura tentorial y eso prácticamente pone en riesgo la vida del paciente. Pero esto sucede con la punción lumbar. De hecho, es una de las contraindicaciones de hacer punción lumbar. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿eso está relacionado a la ley de Monroe-Kelly? ¿O algo de Sí. lo... ¿Sí o no? Sí. Sí, de la hidrocefalia precisamente. Ah, gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, les voy a explicar, esta es una clase ya muy corta, la punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento que está relacionado en nuestro caso para los procesos infecciosos, entonces tenemos que saber cómo realizarlo, cuáles son las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones. Eso es a lo que te referías. Normalmente cuando se requiere se hace un trépano aquí, se llama punto de Kocher, con la finalidad de canalizar el ventrículo y extraer líquido cefalorraquídeo. En otras ocasiones se puede hacer una punción cervical a la cisterna magna o se puede hacer una punción a la válvula en caso de que tenga el paciente una válvula ya colocada. Sin embargo, lo más fácil de todo es hacer una punción lumbar para extraer el líquido cefalorraquídeo. Entonces, punción lumbar es la inserción de una aguja en el espacio subaracnoideo lumbar. Si ustedes han visto en alguna ocasión la colocación de una anestesia regional, pues es exactamente lo mismo. Nada más que la anestesia regional, la que dan para algún tipo de cirugías, para las cesáreas, para los partos, el catéter llega nada más al espacio epidural. Y en este caso la inserción va a ser un poquitito más profundo, unos milímetros más profundos al espacio subaracnoideo donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Va a haber básicamente 3 propósitos al realizar la punción lumbar. Número 1 es la obtención de líquido cefalorraquídeo para realizar citoquímico, para realizar cultivo. La segunda para medir la presión del intracraneal prácticamente. Y la tercera, en algunos casos, para administrar algún tipo de fármaco. Pero en el caso nuestro, la principal propósito es la obtención de líquido cefalorraquídeo para análisis. Entonces, cuando sospechamos de meningitis, de encefalitis, de hemorragia subaracnoidea, vamos a hacer una punción lumbar. En los casos de síndrome de Guillain-Barré, de esclerosis múltiple o de algunas encefalopatías metabólicas o por virus lentos, también se debe analizar el líquido cefalorraquídeo. Contraindicaciones. La contraindicación más común de todas es cuando hay hipertensión intracraneal. Anteriormente se consideraba una contraindicación absoluta. En la actualidad, si es realmente necesaria la obtención de líquido cefalorraquídeo, como en procesos infecciosos, se puede realizar, pero con ciertas condiciones. La primera condición es usar una aguja sumamente delgada, la más delgada de todas. Y la segunda condición es extraer la menor cantidad de líquido cefalorraquídeo posible para evitar precisamente la herniación transtentorial. Pero si se puede evitar cuando hay hipertensión intracraneal,
es mejor. También puede haber una contraindicación relativa cuando hay crisis convulsiva reciente, cuando hay un choque cardiovascular, cuando hay un compromiso respiratorio, cuando hay una coagulopatía porque puede haber hemorragia intrarraquídea o cuando hay una infección local como esta, es un herpes ahí en la zona lumbar. Entonces es un poquito más complicado, o en la trombocitopenia. Otros casos de contraindicaciones cuando hay neoplasias intrarraquídeas, cuando hay edema medular, cuando hay un antecedente de un trauma raquimedular también o una disrafia oculta. Es un tumor, por ejemplo, intrarraquídeo. ¿Cómo hay que hacerle? Es lo más importante. Hay que colocar al paciente en decúbito lateral, en posición fetal se llama. Posición fetal consiste en tratar de juntar las rodillas con la cabeza. Se hace con todas las características como si fueran a hacer una cirugía. Hay que limpiar al paciente, hay que ponerse bata estéril, guantes estériles, gorro, cubrebocas, porque vamos a obtener líquido cefalorraquídeo que se va a mandar cultivar y necesitamos que ese líquido sea, que no sea contaminado, pues porque imagínense ustedes que no hacen la técnica correcta de asepsia y antisepsia, se contamina y entonces el laboratorio nos reporta un germen que realmente no es el que proviene del líquido cefalorraquídeo. En ocasiones se pone anestesia en la piel, como sucede con esta. EMLA se pone en la piel 30 minutos antes. Así es la posición fetal. Y el sitio donde vamos a puncionar realmente es muy fácil. Tocan ustedes la parte superior de las crestas ciliares.